Bienvenidos a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros, donde exploramos las ideas que han cambiado el mundo. Hoy nos sumergimos en la vida de Karl Marx, un hombre cuya mente inquieta y pluma afilada desafiaron las estructuras del poder y dieron forma a revoluciones. Desde su infancia en Trèveris hasta su exilio en Londres, pasando por su alianza con Engels y la creación de obras como El Capital y el Manifiesto del Partido Comunista, esta biografía nos lleva por el camino de un pensador que no solo analizó el capitalismo, sino que inspiró a millones a imaginar un mundo diferente. Prepárense para conocer al hombre detrás del mito, sus luchas personales, sus victorias intelectuales y un legado que aún resuena en nuestra sociedad. Empecemos este viaje por la vida de Karl Marx. Capítulo 1. Los albores de un revolucionario. Karl Marx, el hombre cuya barba parecía un archivo viviente de ideas subversivas, nació el 5 de mayo de 1818 en Trèveris, una ciudad del suroeste de Alemania, bañada por el río Mosela y con un aire que mezclaba el aroma de los viñedos con ecos de su pasado romano. Trèveris, entonces parte del Reino de Prusia, era un lugar donde la historia se sentía en las calles empedradas, pero también donde las tensiones sociales y políticas comenzaban a hervir bajo la superficie. En este escenario, Marx llegó al mundo como el tercer hijo de una familia de clase media que, aunque no nadaba en riquezas, tenía suficiente para vivir con cierta comodidad y pretensiones intelectuales. Su padre, Heinrich Marx, era un abogado de origen judío, que se había convertido al protestantismo antes del nacimiento de Karl, una decisión más pragmática que espiritual, tomada para sortear las restricciones sociales impuestas a los judíos en la Prusia de la época. Heinrich era un hombre ilustrado, admirador de Voltaire y Rousseau, y sus ideas liberales sobre la libertad y la razón dejaron una marca profunda en el joven Karl. Por otro lado, Henriette Pressburg, la madre de Marx, era una holandesa práctica y dedicada al hogar, encargada de mantener a raya a los 9 hijos de la familia. Aunque Henriette no compartía el fervor intelectual de su esposo, su influencia aseguraba que la casa Marx no se convirtiera en un campo de batalla infantil. Desde temprana edad, Karl mostró una mente inquieta y una inclinación por desafiar lo establecido. En el Instituto de Trèveris, conocido como el Friedrich Wilhelm Gymnasium, sus profesores notaron su talento para la escritura y el debate, aunque también su tendencia a condimentar sus argumentos con un sarcasmo que no siempre era bien recibido. A los 17 años, en 1835, Marx ingresó en la Universidad de Bonn para estudiar Derecho, siguiendo los deseos de su padre. Sin embargo, Bonn resultó ser menos un templo del saber y más un escenario para las aventuras juveniles de Karl. Las tabernas, las discusiones poéticas y hasta un duelo menor ocuparon más tiempo que los libros de leyes. Sus deudas crecían, su asistencia a clases menguaba, y su expediente acumuló algunas manchas, incluyendo un arresto por embriaguez. Alarmado, Heinrich decidió que su hijo necesitaba un ambiente más serio, y lo trasladó a la Universidad de Berlín en 1836. Berlín fue un punto de inflexión. La ciudad, un hervidero de ideas filosóficas, acogía a una generación de pensadores que cuestionaban todo, desde la religión hasta la autoridad del Estado. Marx se sumergió en el estudio de la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuyas ideas sobre la dialéctica, el proceso de cambio a través de contradicciones, eran la moda intelectual del momento. Los jóvenes hegelianos, un grupo de estudiantes y profesores radicales, se convirtieron en el círculo de Karl. Liderados por figuras como Bruno Bauer, estos rebeldes usaban las ideas de Hegel para criticar la religión y el conservadurismo prusiano. Bauer, un teólogo convertido en ateo, se convirtió en el mentor de Marx, animándolo a cuestionar no solo las creencias religiosas, sino también las estructuras sociales que las sostenían. En este ambiente, Marx abandonó el derecho como prioridad
y se volcó en la filosofía. Sus noches se llenaban de debates interminables, café y humo de tabaco, mientras sus días se dedicaban a devorar textos de Hegel, Kant y los clásicos griegos. En 1841, a los 23 años, presentó su tesis doctoral en la Universidad de Jena, titulada Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. El trabajo, una comparación entre los conceptos de átomo en ambos filósofos, era más que un ejercicio académico. Revelaba la fascinación de Marx por las ideas materialistas y su talento para desentrañar contradicciones. Aunque obtuvo su doctorado, las puertas de la academia se le cerraron. Sus ideas radicales, su asociación con los jóvenes hegelianos y su falta de tacto político lo convirtieron en un candidato poco deseable para un puesto universitario en la rígida Prusia. Sin un empleo académico, Marx se lanzó al periodismo, un terreno donde su pluma afilada encontró un hogar. En 1842 comenzó a escribir para la Gaceta Renana, Rheinische Zeitung, un periódico liberal financiado por burgueses progresistas de Colonia. Sus artículos, que abordaban desde la libertad de prensa hasta las condiciones de los campesinos del Mosela, eran incisivos y directos. Marx no se limitaba a describir problemas, los diseccionaba, señalando cómo las leyes y las políticas prusianas perpetuaban la desigualdad. Su estilo, mezcla de erudición y mordacidad, atrajo lectores, pero también la atención de los censores. En 1843, la Gaceta Renana fue clausurada por el gobierno, y Marx, a sus 25 años, se encontró sin trabajo, pero con una certeza: el mundo no solo debía entenderse, sino transformarse. Este primer capítulo de la vida de Marx dibuja a un joven brillante, pero también conflictivo, atrapado entre las expectativas de su familia y su impulso por desafiar el orden establecido. Su paso por Treveris, Bonn y Berlín, junto con sus primeros escritos, sentaron las bases de un pensador que no se conformaría con interpretar el mundo, sino que dedicaría su vida a cambiarlo. En los próximos años, su encuentro con Friedrich Engels y su exilio marcarían el inicio de una revolución intelectual que resonaría por siglos. Capítulo 2. El encuentro con Engels y el nacimiento de una alianza. Tras la clausura de la Gaceta Renana en 1843, Karl Marx, con apenas 25 años, se encontraba en una encrucijada. Sin empleo y con una reputación de agitador que lo hacía indeseable en Prusia, decidió que era hora de dejar Alemania. París, la capital de las ideas revolucionarias, lo llamó como un faro en la tormenta. En octubre de 1843, Marx llegó a la ciudad acompañado de Jenny von Westphalen, su reciente esposa, una mujer de origen aristocrático cuya inteligencia y compromiso igualaban su belleza. Jenny, 4 años mayor que Karl, había desafiado las convenciones sociales al unirse a un filósofo sin un céntimo, pero su amor por él y por sus ideas era inquebrantable. París, con sus cafés llenos de poetas, socialistas utópicos y conspiradores políticos, sería el escenario donde Marx comenzaría a forjar su legado. En la capital francesa, Marx se sumergió en un torbellino de debates y lecturas. París no solo era un centro cultural, sino también un laboratorio de ideas radicales. Los socialistas utópicos como Saint-Simon y Fourier, con sus visiones de sociedades igualitarias, circulaban en los círculos que Marx frecuentaba. Sin embargo, él no se conformaba con sueños idealistas. Quería una revolución basada en la realidad material. Fue en este contexto que conoció a Friedrich Engels, un encuentro que cambiaría el rumbo de sus vidas y de la historia. Engels, hijo de un rico industrial textil alemán, era un joven de 23 años con una doble vida. De día gestionaba los negocios familiares, pero de noche devoraba textos filosóficos y escribía sobre las injusticias del capitalismo. Su libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845, ya mostraba su agudeza para analizar las miserias de la industrialización.
El primer encuentro entre Marx y Engels ocurrió en 1844, en el Café de la Régence, un lugar donde las ideas fluían tan rápido como el café. Aunque al principio Marx desconfió de este burgués con aire de dandy, pronto descubrió que compartían una visión. El capitalismo era un sistema que devoraba a los trabajadores para engordar a unos pocos. Engels, con su experiencia en las fábricas de Manchester, aportó a Marx un conocimiento directo de las condiciones obreras, mientras que Marx le ofrecía un marco teórico para canalizar su indignación. Juntos, comenzaron a desarrollar lo que más tarde se conocería como el materialismo histórico, la idea de que la historia humana está impulsada por las luchas de clases y las condiciones económicas. En París, Marx también se relacionó con otros pensadores radicales, como el poeta Heinrich Heine y el anarquista Mikhail Bakunin, aunque con este último las chispas saltaban más por desacuerdos que por camaradería. Escribió para el periódico Vorwärts, un medio alemán en el exilio, donde sus artículos sobre política y economía seguían incomodando a las autoridades. Pero la libertad parisina no duró mucho. En 1845, tras presiones del gobierno prusiano, las autoridades francesas expulsaron a Marx. Con Jenny y su hija recién nacida, también llamada Jenny, se trasladó a Bruselas, una ciudad más tranquila pero menos vibrante. Allí, Marx y Engels profundizaron su colaboración, trabajando en textos que sentarían las bases del socialismo científico. Uno de los frutos de esta etapa fue La Sagrada Familia, 1845, un libro escrito a 4 manos que criticaba las ideas idealistas de los jóvenes hegelianos, especialmente de Bruno Bauer. Con un tono mordaz, Marx y Engels argumentaban que las ideas no flotan en el vacío, sino que están moldeadas por las condiciones materiales de la sociedad. Este texto marcó un giro en el pensamiento de Marx. Ya no se trataba solo de filosofar, sino de analizar cómo el sistema económico moldeaba la vida de las personas. En Bruselas, Marx también escribió las tesis sobre Feuerbach, 1845, un breve pero explosivo conjunto de reflexiones donde afirmó que los filósofos solo han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esta frase, escrita con la urgencia de quien ve un mundo roto, se convirtió en el lema de su vida. El año 1848 fue un punto de inflexión. Europa estaba en llamas con revoluciones que exigían democracia y derechos para los trabajadores. En este contexto, Marx y Engels recibieron el encargo de la Liga de los Comunistas, un grupo de obreros y radicales, de redactar un manifiesto. El resultado fue el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en febrero de 1848, con frases como «Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo, y los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas». El texto era un llamado a la acción, una mezcla de análisis histórico y grito de guerra. Aunque en su momento pasó desapercibido, el manifiesto se convertiría en uno de los documentos más influyentes de la historia, traducido a decenas de idiomas y leído por millones. La vida en Bruselas no fue fácil. Marx vivía en una pobreza constante, dependiendo de la generosidad de Engels, quien enviaba dinero desde su trabajo en las fábricas familiares. Las autoridades belgas, nerviosas por las revoluciones de 1848, también expulsaron a Marx. París lo acogió brevemente de nuevo, pero pronto fue enviado a Colonia, donde intentó revivir la Gaceta renana con un enfoque más revolucionario. Sin embargo, la represión de las revoluciones de 1848 aplastó sus esperanzas, y en 1849 Marx fue expulsado una vez más. Con su familia creciendo y las deudas acumulándose, decidió establecerse en Londres, donde pasaría el resto de su vida. Este capítulo de la vida de Marx muestra a un hombre en constante movimiento, no solo geográfico, sino intelectual. Su alianza con Engels, forjada en cafés parisinos y noches de escritura febril, dio lugar a ideas que desafiaron el orden mundial.
A pesar de las expulsiones, la pobreza y las críticas, Marx no se detuvo. Su pluma, su pasión y su visión de un mundo sin cadenas lo llevaron a crear textos que resonarían mucho más allá de su tiempo, preparando el terreno para una vida de exilio y lucha en Londres. Capítulo 3. Exilios y escritos que sacuden el mundo. En 1849, Karl Marx, con 31 años, llegó a Londres, una ciudad que sería su hogar definitivo, pero también su campo de batalla. Expulsado de Prusia, Francia y Bélgica, Marx, junto a su esposa, Jenny von Westphalen, y sus 3 hijos pequeños, se instaló en la capital del Imperio Británico, un lugar donde el humo de las fábricas se mezclaba con el bullicio de un mundo en plena revolución industrial. Londres era el corazón del capitalismo, pero también un refugio para exiliados políticos de toda Europa. Para Marx, sin embargo, no era un paraíso. La pobreza, las enfermedades y las tensiones familiares marcarían esta etapa, mientras su mente incansable producía algunas de las obras más influyentes de la historia. Los primeros años en Londres fueron brutales. La familia Marx vivía en un apartamento miserable en el Soho, un barrio donde la miseria convivía con artistas y radicales. Con poco dinero y una cuarta hija en camino, Marx dependía casi por completo de Friedrich Engels, quien, desde Manchester, enviaba fondos regularmente. Engels, atrapado en un trabajo que despreciaba en la empresa textil de su familia, se convirtió en el sostén económico de Marx, permitiéndole dedicar tiempo a escribir y organizar. Esta relación, basada en una lealtad inquebrantable, era más que una amistad. Era una sociedad revolucionaria donde Engels aportaba no solo dinero, sino también datos, críticas y apoyo moral. La vida familiar de Marx estaba llena de contrastes. Jenny, una mujer culta y de carácter fuerte, enfrentaba la pobreza con dignidad, aunque las tensiones con Karl eran frecuentes. La pareja perdió a 3 de sus hijos en Londres debido a enfermedades relacionadas con sus condiciones de vida. La muerte de su hijo Edgar en 1855 fue especialmente devastadora, y Marx, a pesar de su imagen de revolucionario implacable, escribió cartas desgarradoras sobre su dolor. Sin embargo, Jenny seguía siendo su ancla, manejando las finanzas precarias y apoyando sus ideas, incluso cuando los acreedores tocaban a la puerta. En medio de estas dificultades, Marx se sumergió en su trabajo intelectual. Pasaba largas horas en la sala de lectura del Museo Británico, un refugio donde devoraba libros de economía, historia y estadísticas. Su objetivo era desentrañar las entrañas del capitalismo, y los resultados comenzaron a tomar forma en textos fundamentales. En 1859, publicó Contribución a la crítica de la economía política, un libro que sentaba las bases de su análisis del sistema económico. Aquí introdujo conceptos clave como el valor de uso y el valor de cambio, mostrando cómo el capitalismo transformaba todo, desde bienes hasta relaciones humanas, en mercancías. Pero la obra magna de Marx, El Capital, volumen 1, 1867, sería su legado más ambicioso. Este libro, al que dedicó años de investigación y noches de insomnio, era un análisis exhaustivo del capitalismo, cómo funcionaba, cómo explotaba a los trabajadores y cómo llevaba en su interior las semillas de su propia destrucción. Marx describió el proceso de acumulación capitalista, la plusvalía, el valor que los trabajadores generan pero que los capitalistas se apropian, y las contradicciones que, según él, conducirían al colapso del sistema. Escrito con un estilo que combinaba rigor científico con una prosa apasionada, El Capital no era solo un tratado económico, sino un arma ideológica. Sin embargo, su densidad lo hacía difícil de digerir, incluso para sus seguidores. Engels, siempre el optimista, ayudó a editar y promover el libro, aunque Marx, perfeccionista hasta la médula,
nunca quedó del todo satisfecho. En Londres, Marx también se involucró en la política revolucionaria. En 1864, ayudó a fundar la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Este grupo reunía a socialistas, anarquistas y sindicalistas de toda Europa, con el objetivo de coordinar la lucha obrera. Marx, con su habilidad para el análisis estratégico, se convirtió en una figura central, redactando manifiestos y mediando disputas entre facciones. Sin embargo, su carácter combativo lo llevó a enfrentarse con rivales como Bakunin, cuyo anarquismo chocaba con el enfoque centralizado de Marx. Estas tensiones debilitaron la Internacional, pero consolidaron la reputación de Marx como líder del movimiento socialista. A pesar de su actividad frenética, la salud de Marx comenzó a deteriorarse. Sufría de furúnculos crónicos, insomnio y problemas hepáticos, agravados por su estilo de vida. Noches sin dormir, una dieta irregular y un consumo excesivo de tabaco y café. Jenny también enfrentaba problemas de salud, y la familia vivía al borde del desahucio en varias ocasiones. Sin embargo, Marx nunca abandonó su trabajo. Entre 1850 y 1860, también escribió artículos para el New York Daily Tribune, un periódico estadounidense donde analizaba desde la política europea hasta la Guerra Civil Americana, mostrando su capacidad para conectar eventos globales con su teoría de la lucha de clases. Este período en Londres marcó el cenit intelectual de Marx, pero también el punto más bajo de su vida personal. La pobreza, la pérdida de sus hijos y las presiones políticas lo pusieron a prueba, pero su determinación no flaqueó. Con Engels a su lado, Marx transformó su exilio en una oportunidad para escribir obras que desafiarían al mundo. El Capital y la Primera Internacional no solo consolidaron su pensamiento, sino que inspiraron generaciones de revolucionarios. En los años siguientes, eventos como la Comuna de París pondrían a prueba sus ideas en el escenario de la historia, mientras Marx, desde su modesto escritorio en Londres, seguía soñando con un mundo sin cadenas. Capítulo 4. La Comuna de París y el legado político. En la década de 1860, Karl Marx, ya asentado en Londres, era una figura conocida en los círculos radicales, pero su influencia estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Con el Capital publicado en 1867 y su liderazgo en la Primera Internacional, Marx se había convertido en un faro para los movimientos obreros de Europa. Sin embargo, sería la Comuna de París de 1871, un breve pero explosivo experimento revolucionario, la que pondría a prueba sus ideas y consolidaría su estatus como inspirador de la lucha de clases. Este capítulo de su vida, marcado por la acción política y las tensiones internas, muestra a un Marx que, desde su modesto escritorio en Londres, moldeó el rumbo de las ideas revolucionarias mientras lidiaba con las limitaciones de su salud y las demandas de su familia. La Primera Internacional, fundada en 1864, era el escenario donde Marx ejercía su influencia. Este grupo, que reunía a trabajadores, socialistas, anarquistas y reformistas, buscaba unificar la lucha obrera contra el capitalismo. Marx, con su capacidad para sintetizar ideas complejas en estrategias claras, redactó muchos de sus documentos fundacionales, como el discurso inaugural y los estatutos. Su visión era clara. La emancipación de los trabajadores debía ser obra de ellos mismos, no de líderes benevolentes ni de reformas superficiales. Sin embargo, la Internacional no era un monolito. Las disputas entre Marx y los anarquistas, liderados por Mijaíl Bakunin, eran constantes. Bakunin abogaba por la abolición inmediata del Estado, mientras que Marx defendía una transición a través de un Estado proletario. Estas tensiones, aunque agotadoras, obligaron a Marx a afinar sus argumentos, dejando claro que su socialismo no era un sueño utópico, sino un proyecto basado en el análisis materialista de la historia. En 1871, la Comuna de París irrumpió como un relámpago en la vida de Marx,
Tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, los trabajadores y ciudadanos de París se alzaron contra el gobierno conservador de Adolphe Thiers, estableciendo un gobierno revolucionario que duró 72 días. La Comuna, formada por obreros, artesanos y radicales, implementó medidas audaces. Abolió el servicio militar obligatorio, separó la Iglesia del Estado y promovió la educación gratuita. Marx, desde Londres, seguía los acontecimientos con una mezcla de entusiasmo y análisis crítico. Aunque no estaba físicamente en París, su espíritu parecía rondar las barricadas. En mayo de 1871, cuando la Comuna fue brutalmente aplastada por las fuerzas gubernamentales, con miles de muertos y arrestados, Marx escribió La guerra civil en Francia, un texto que celebraba la valentía de los comuneros y analizaba las lecciones del experimento. La guerra civil en Francia no solo fue un homenaje a la Comuna, sino también una defensa de sus ideas. Marx argumentó que la Comuna era la primera muestra real de un gobierno proletario, una dictadura del proletariado, que demostraba cómo los trabajadores podían tomar el poder. Aunque la Comuna fracasó, Marx la vio como una prueba de que el cambio revolucionario era posible. El texto, sin embargo, lo convirtió en una figura temida. La prensa europea lo retrató como el Doctor Rojo, un cerebro maligno detrás de las revueltas. Marx, con su humor mordaz, se burló de estas acusaciones, pero la realidad era que su influencia crecía, incluso si a menudo era exagerada por sus enemigos. Mientras tanto, la vida personal de Marx seguía siendo un torbellino. Su salud, debilitada por años de trabajo intenso, mala alimentación y estrés, lo obligaba a pasar largos períodos en cama. Los furúnculos, una dolencia crónica que lo atormentaba, eran tan severos que a veces no podía sentarse a escribir. Jenny, su esposa, también enfrentaba problemas de salud, y la familia dependía de los envíos de dinero de Engels, quien seguía sacrificando su comodidad para apoyar a su amigo. A pesar de estas dificultades, Marx no se detuvo. Continuó trabajando en los volúmenes segundo y tercero de El Capital, aunque su perfeccionismo y sus problemas de salud retrasaron su publicación. Estos textos, que serían editados póstumamente por Engels, profundizaban en el análisis del capitalismo, desde la acumulación de capital hasta las crisis económicas. La Primera Internacional comenzó a desmoronarse tras la Comuna. Las divisiones internas, especialmente con los anarquistas, y la represión gubernamental en toda Europa, debilitaron la organización. En 1872, Marx propuso trasladar su sede a Nueva York, una decisión que muchos vieron como una forma de disolverla sin admitirlo. Aunque la Internacional se disolvió formalmente en 1876, su legado perduró en los movimientos socialistas que surgieron en las décadas siguientes. Marx, agotado pero inflexible, siguió escribiendo y asesorando a líderes obreros, desde Alemania hasta Rusia. En este período, Marx también se interesó por movimientos fuera de Europa. Estudió las sociedades comunales en Rusia y las luchas anticoloniales en India, ampliando su visión del capitalismo como un sistema global. Sus cartas con revolucionarios rusos, como Vera Zasulich, muestran un Marx más flexible, dispuesto a considerar que la revolución podría tomar formas diferentes en contextos no industriales. Esta apertura sorprendió a muchos de sus seguidores, que esperaban un dogma rígido, pero reflejaba su compromiso con adaptar sus ideas a la realidad. El impacto político de Marx en esta etapa fue inmenso. Aunque nunca lideró una revolución directamente, sus escritos y su trabajo en la Internacional inspiraron a generaciones de activistas. La Comuna de París, aunque efímera, se convirtió en un símbolo de lo que el proletariado podía lograr. Marx, desde su exilio londinense, se convirtió en el arquitecto intelectual de un movimiento que desafiaba el orden capitalista. Sin embargo, las tensiones personales y políticas, junto con su salud frágil, comenzaban a pesar. En los años siguientes,
La muerte de Jenny y su propio declive físico marcarían el ocaso de su vida, pero no de su legado, que seguiría resonando en el mundo. Capítulo 5. El hombre detrás del mito. En la década de 1870, Karl Marx era una figura legendaria para los movimientos obreros, pero también un hombre de carne y hueso que enfrentaba las penurias de la vida cotidiana. Desde su exilio en Londres, donde vivía desde 1849, Marx lidiaba con una salud frágil, problemas financieros crónicos y las demandas de una familia que, a pesar de las adversidades, seguía siendo su refugio emocional. Este capítulo se adentra en la vida personal de Marx, explorando su relación con Jenny von Westphalen, sus hijos, sus luchas diarias y su muerte en 1883. Lejos del retrato del revolucionario implacable, aquí conocemos al Marx humano, un padre devoto, un esposo apasionado y un hombre que, entre escritos incendiarios, enfrentaba las mismas angustias que cualquiera. Jenny von Westphalen, la esposa de Marx, fue una presencia constante en su vida. Nacida en 1814, en una familia aristocrática prusiana, Jenny sacrificó una vida de privilegios para unirse a Karl, un filósofo sin recursos, cuya única riqueza era su intelecto. Su matrimonio, iniciado en 1843, fue una alianza de amor y compromiso ideológico. Jenny no solo era su compañera, sino también su colaboradora. Transcribía sus manuscritos, corregía sus textos y gestionaba las finanzas familiares, a menudo con poco más que promesas de pago. Sin embargo, la pobreza los golpeó con fuerza. En Londres, la familia vivía en condiciones precarias, mudándose de apartamentos sórdidos en el Soho a viviendas algo más dignas gracias a la ayuda de Friedrich Engels. Jenny enfrentó estas dificultades con una mezcla de elegancia y resignación, aunque las cartas entre ella y Karl revelan momentos de frustración por las deudas y las enfermedades. La pareja tuvo 7 hijos, pero la tragedia marcó sus vidas. 4 de ellos murieron en la infancia, víctimas de las enfermedades que azotaban a los pobres de Londres. Jennichen, Laura y Eleanor, las 3 hijas que sobrevivieron, crecieron en un hogar donde las ideas revolucionarias convivían con la lucha diaria por sobrevivir. Marx era un padre cariñoso, aunque a menudo estaba absorto en su trabajo. Las niñas recordaban sus juegos con él, como cuando las llevaba a cabalgar sobre sus hombros o les contaba historias fantásticas. Sin embargo, la muerte de su hijo Edgar en 1855 dejó una herida profunda. Marx escribió a Engels sobre el dolor insoportable de perder a su pequeño ángel, mostrando un lado vulnerable que contrastaba con su imagen pública de luchador incansable. La relación con Engels fue otro pilar de la vida de Marx. Más allá de su colaboración intelectual, Engels era el salvavidas financiero de la familia. Desde Manchester, donde trabajaba en la empresa textil de su padre, enviaba dinero regularmente, a veces sacrificando su propio bienestar. Esta dependencia no estaba exenta de tensiones. Marx, consciente de su deuda con Engels, a veces se sentía humillado, pero su amigo nunca lo hizo sentir menos. Engels también participaba en la vida familiar, visitando a los Marx y apoyando a las hijas, especialmente a Eleanor, quien más tarde seguiría los pasos de su padre en el activismo socialista. La salud de Marx fue un obstáculo constante en esta etapa. Los furúnculos crónicos que lo aquejaban desde los años 1860 lo obligaban a pasar días en cama, incapaz de escribir o incluso sentarse. Su hígado, debilitado por años de mala alimentación, tabaco y noches en vela, empeoraba su estado. Los médicos le recomendaban reposo y tratamientos en balnearios, pero Marx, testarudo, seguía trabajando en el Capital y en sus compromisos con la Primera Internacional. Jenny también sufría problemas de salud y en 1877 le diagnosticaron cáncer de hígado. Su enfermedad fue un golpe devastador para Marx,
quien la acompañó en sus últimos años con una ternura que pocas veces mostraba en público. La vida social de Marx en Londres era limitada pero rica. Frecuentaba círculos de exiliados políticos, desde revolucionarios polacos hasta socialistas franceses, y mantenía correspondencia con activistas de todo el mundo. Su hogar era un punto de encuentro para radicales, donde las discusiones sobre política se mezclaban con el aroma de té y las risas de sus hijas. Sin embargo, Marx también tenía un lado más privado. Leía novelas de Balzac y Shakespeare, jugaba al ajedrez con Engels y en raros momentos de calma disfrutaba de paseos por Hampstead Heath. Estos pequeños placeres contrastaban con la intensidad de su trabajo, que nunca cesó, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba. En 1881, la muerte de Jenny marcó un punto de inflexión. Marx, devastado, escribió a Engels que su vida había perdido su centro. Apenas un año después, en 1882, su salud empeoró aún más tras una bronquitis severa. Incapaz de viajar o trabajar con la misma intensidad, pasó sus últimos meses en Londres, cuidado por su hija Eleanor y su fiel ama de llaves, Helene de Mood. El 14 de marzo de 1883, Marx murió tranquilamente en su sillón, a los 64 años. No hubo discursos ni multitudes en su funeral, solo un pequeño grupo de amigos y familiares, encabezados por Engels, lo despidió en el cementerio de Highgate. Engels, en un emotivo discurso, afirmó que Marx había sido el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo, pero también el más grande pensador de la lucha obrera. La muerte de Marx no marcó el fin de su influencia, sino el comienzo de su mito. Sus hijas, especialmente Eleanor, continuaron su legado, mientras Engels dedicó sus últimos años a editar los volúmenes inconclusos de El Capital. La vida personal de Marx, llena de amor, pérdida y sacrificio, revela a un hombre que, a pesar de sus defectos, nunca abandonó su visión de un mundo más justo. Sus luchas diarias, desde las deudas hasta el dolor físico, no lo detuvieron. Al contrario, alimentaron su determinación. En este capítulo, Marx no es solo el filósofo de la Revolución, sino un esposo, padre y amigo que vivió con la misma pasión con la que escribió, dejando una huella que trascendió su propia existencia. Capítulo 6. El impacto eterno de Marx. La muerte de Karl Marx, en 1883, no marcó el fin de su influencia, sino el comienzo de una presencia que resonaría a través de los siglos. Sus ideas, nacidas en las bibliotecas de Londres y los cafés parisinos, se convirtieron en un motor de cambio que inspiró revoluciones, moldeó movimientos políticos y desató debates que aún hoy reverberan. Este capítulo explora el legado de Marx, desde las revoluciones socialistas del siglo XX hasta su relevancia en los debates modernos sobre desigualdad y capitalismo. Aunque su vida estuvo marcada por la pobreza y el exilio, sus escritos se convirtieron en un faro para millones, transformándolo en un símbolo de lucha contra la opresión, pero también en una figura controvertida, cuya obra sigue siendo objeto de admiración y crítica. Tras la muerte de Marx, Friedrich Engels asumió la tarea de preservar y difundir su legado. Engels, con su incansable dedicación, editó y publicó los volúmenes segundo y tercero de El Capital en 1885 y 1894, respectivamente, completando la obra maestra de Marx. Estos textos, aunque densos y a menudo inacabados, profundizaron en el análisis del capitalismo, desde la acumulación de capital hasta las crisis económicas cíclicas. Engels también popularizó las ideas de Marx a través de textos más accesibles, como Anti-Düring, 1878, que se convirtió en una especie de manual del socialismo científico. Su trabajo aseguró que las ideas de Marx no se perdieran en los archivos, sino que llegaran a un público más amplio, desde obreros hasta intelectuales.
El impacto de Marx se sintió con fuerza en el siglo XX. El Manifiesto del Partido Comunista, coescrito con Engels en 1848, se convirtió en un texto fundacional para los movimientos socialistas y comunistas. En 1917, la Revolución Rusa, liderada por Lenin y los bolcheviques, se inspiró directamente en las ideas de Marx. Lenin adaptó el concepto de la dictadura del proletariado para justificar la toma del poder por un partido revolucionario, transformando Rusia en el primer estado socialista. Aunque Marx nunca especificó cómo sería la revolución, su análisis de la lucha de clases y la inevitabilidad del colapso capitalista dio a los revolucionarios un marco teórico para justificar sus acciones. Sin embargo, la aplicación de sus ideas en la Unión Soviética y más tarde en otros países, como China y Cuba, generó regímenes que a menudo se desviaron de su visión original, abrazando el autoritarismo en lugar de la emancipación universal que Marx imaginaba. En Europa, los partidos socialdemócratas, como el alemán, tomaron un camino diferente. Inspirados por Marx, pero alejándose de la revolución violenta, buscaron reformas dentro del sistema capitalista, promoviendo derechos laborales, educación universal y sistemas de bienestar. Líderes como Edward Bernstein reinterpretaron a Marx, argumentando que el socialismo podía lograrse a través de la democracia parlamentaria. Esta división entre socialismo revolucionario y reformista marcó un debate que aún persiste. ¿Debe el cambio ser radical o gradual? Los escritos de Marx, flexibles pero a veces ambiguos, permitieron ambas interpretaciones, haciendo de su legado un terreno de disputa. El impacto de Marx no se limitó a la política. En el ámbito académico, su método de análisis, el materialismo histórico, revolucionó disciplinas como la sociología, la historia y la economía. Pensadores como Max Weber y Antonio Gramsci se inspiraron en Marx, aunque a menudo lo criticaron o adaptaron. Su idea de que las condiciones materiales moldean la sociedad y la cultura influyó en campos tan diversos como la antropología y los estudios culturales. Incluso en el arte y la literatura, el marxismo dejó su huella, inspirando movimientos como el realismo socialista y obras que exploraban las desigualdades de clase. Sin embargo, el legado de Marx también ha sido objeto de críticas feroces. Los regímenes comunistas del siglo XX, que se reclamaban marxistas, fueron responsables de violaciones de derechos humanos y crisis económicas que llevaron a muchos a cuestionar la viabilidad de sus ideas. Críticos como Karl Popper acusaron a Marx de promover un historicismo rígido, mientras que economistas liberales, como Friedrich Hayek, argumentaron que su rechazo al mercado libre ignoraba la libertad individual. Además, algunos señalaron que Marx subestimó la capacidad del capitalismo para adaptarse mediante reformas y la creación de clases medias. Estas críticas, aunque válidas, no han apagado el interés en sus ideas, que siguen siendo estudiadas en universidades y debatidas en foros políticos. En el siglo XXI, Marx ha experimentado un resurgimiento. La crisis financiera de 2008, la creciente desigualdad económica y el cambio climático han llevado a muchos a volver a el capital para entender las dinámicas del capitalismo global. Economistas como Thomas Piketty han revitalizado el debate sobre la acumulación de riqueza, un tema central en la obra de Marx. Movimientos sociales, desde Occupy Wall Street hasta las protestas contra la globalización, han retomado sus ideas sobre la lucha de clases, adaptándolas a un mundo de corporaciones multinacionales y precariedad laboral. Aunque pocos abogan por una revolución al estilo del siglo XIX, la crítica de Marx al capitalismo como un sistema que concentra riqueza y poder sigue siendo relevante. El legado de Marx también se refleja en su capacidad para inspirar acción. Desde sindicatos hasta movimientos anticoloniales en Asia, África y América Latina, sus ideas han dado voz a los oprimidos. Sin embargo, su figura no está exenta de paradojas. Marx,
El hombre que vivió en la pobreza y dependió de Engels se convirtió en un símbolo de lucha, pero también en un mito que a veces opaca su humanidad. Sus escritos, densos y a menudo inacabados, son tanto una fuente de inspiración como un desafío para quienes buscan aplicarlos. En conclusión, el impacto de Marx trasciende su tiempo. Sus ideas han sido un lente para entender el mundo y un arma para cambiarlo. Aunque sus predicciones no siempre se cumplieron, su análisis de las contradicciones del capitalismo sigue siendo un punto de referencia. En un mundo donde la desigualdad crece y el futuro parece incierto, Marx permanece como una voz que invita a cuestionar, resistir y soñar con un mundo donde las cadenas, reales o invisibles, puedan romperse. Conclusión. La vida de Karl Marx fue un torbellino de ideas, exilios y sacrificios. Desde sus días como joven rebelde en Trèveris hasta su muerte en Londres, Marx nunca dejó de cuestionar el mundo que lo rodeaba. A pesar de la pobreza, la pérdida de sus hijos y una salud frágil, su compromiso con la justicia social lo llevó a crear un marco teórico que transformó la historia. Sus obras, desde el Manifiesto hasta el Capital, no solo analizaron las entrañas del capitalismo, sino que dieron voz a los oprimidos y encendieron revoluciones en todo el mundo. Sin embargo, Marx fue más que un filósofo. Fue un esposo, padre y amigo que vivió con la misma pasión con la que escribió. Su legado, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre las desigualdades de nuestro tiempo y a preguntarnos cómo podemos construir un futuro más equitativo. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la vida de Karl Marx en Resúmenes de Libros. Si este episodio te inspiró a pensar, cuestionar o simplemente a querer saber más, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún resumen. Comparte este video con quienes creas que disfrutarán de esta historia de ideas y luchas. ¿Qué otro libro o personaje te gustaría que exploráramos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando las historias que han moldeado nuestro mundo.